111.12. Exclusivas de las escuchas prácticas. En la escucha vulgar de todo el mundo, el oyente no tiene curiosidad ni referencias particulares. Se limita, como todos hacemos cotidianamente, a situar lo que escucha entre la multitud de entes sonoros que constituyen su mundo sonoro habitual. Oímos y comprendemos que están hablando, que pasa un coche, que un niño toca el piano. En suma, nada importante, nada que otro no pueda oír igual que yo, al nivel de atención en el que me encuentro. El especialista es, en primer lugar, un oyente vulgar. Pero además él se aproxima al objeto a través de un sistema de significaciones sonoras bien determinado, y habiendo tomado partido, consecuentemente, para oír solo lo que concierne a su atención particular. La señal de la escucha práctica es precisamente la desaparición de las significaciones vulgares en beneficio de lo que atañe a una actividad específica. Así el fonetista olvida el sentido de las palabras para no oír más que sus elementos fonéticos. El médico solo se sirve del 33 para deducir el estado de los pulmones de su paciente. El músico se desentiende de la ecuación de las cuerdas vibrantes para pensar solo en la calidad y exactitud de las notas. El especialista en acústica, a su vez, solo está atento al objeto propio de su actividad de físico. Las características mensurables del sonido, frecuencias, amplitudes, transitorios, etc. Estos ejemplos manifiestan de distinta manera la forma en que la escucha vulgar se esconde tras la escucha práctica. Cuando el paciente dice 33, la propia repetición de la serial que marca la indiferencia semántica de las palabras pronunciadas, indica claramente que el interés del médico va más allá de su sentido ordinario. De forma análoga, la misma serie de 33 servirá al fonetista para reconocer tal acento o tal partícula. 74 Pieres-Schaeffer-Ridad articulatoria, aunque ni el médico, ni el fonetista, tendrán la tentación de creer que los signos e indicios que les interesan conciernen al sentido o la musicalidad del objeto sonoro que ellos utilizan. La conciencia de la limitación de sus competencias es menos neta en el caso del especialista en acústica. Este, carente de modestia gracias al espíritu de la época, apenas se percata de que ha escogido abandonar el mundo de la escucha vulgar, para entrar en otro, donde todo lo que oye se refiere a ciertas percepciones llamadas simples, que se corresponden a seriales de un esquema o puntos sobre un gráfico. El músico ignora frecuentemente también hasta qué punto su escucha práctica opera un desplazamiento y una selección de las significaciones creando un dominio reservado de objetos llamados musicales. Al exterior de este ámbito se rechazan los no valores, llamados ruidos. Con la misma tendencia del físico a vincular su actividad a una dirección abstracta y absoluta, el músico olvidará fácilmente que lo que él oye son los cuerpos sonoros vibrantes y resonantes, y que son conocidos por la escucha vulgar antes de que naciera el primer instrumento musical. Y la intención de oír cuarto. El prejuicio científico antes de que la explosión de la ciencia nos ciegue, la lógica que la precede ya nos tienta. Nuestra primera reacción de cara al fenómeno musical será, en espíritu cartesiano, descomponerlo con el pensamiento, dividirlo en tantas parcelas como sea necesario. Para resolver mejor el problema que nos plantea. Y precisamente el análisis lógico, que parece imponerse por sí mismo, es quien lo presenta como una cadena de acontecimientos sucesivos. Pongamos a la cabeza el origen visible de los sonidos, al nivel del gesto instrumental. En primer lugar, encontramos al ejecutante, su fisiología, su técnica y su arte. Después la propia vibración de los instrumentos, cuerdas y membranas, que se propaga a la velocidad del sonido hasta nuestro oído. Este es el resultado puramente acústico de la actividad del ejecutante. Este trayecto tradicional, esta acústica ancestral se complica en nuestros días. La cadena electroacústica, micrófonos y magnetófones, amplificadores y altavoces, estereofónicos o no, difundidos o no por la TSF, se interpondrá, desde ahora, muchas veces entre el ejecutante y el oyente. A la entrada del oído nos esperan la fisiología y la acústica de las sensaciones. Este matrimonio entre los vatios y el órgano de Corti, entre el caracol y las frecuencias, es ciertamente difícil, pero ninguno desentonará. Hay que resignarse. Entonces se despiertan en el oyente las impresiones musicales por medio de lo que el profesor Pieron, en términos de psicofisiología, llamará estesioneuronas o estesionas. Y el oyente reconoce la obra que el compositor le destinaba, lo cual es una verdadera suerte. Se trata de psicología pura, es decir, de estética.
76 Pierre Schaeffer G. Podríamos haber empezado por el compositor y sus intenciones, consignadas en la partitura gracias a los signos del solfeo, que permiten, según asegura el buen Danhauser, leer y escribir la música tan fácilmente como un libro, de suerte que el ejecutante no tendrá más remedio que atenerse a ella. Estamos al nivel de la música pura, es decir, del arte. Tal es la descomposición canónica, por vagones, del tren que recorre esta fértil comarca, desde la estética al simbolismo, del símbolo al mecanismo muscular, del músculo a las frecuencias, de las frecuencias a los nervios auditivos y de los nervios auditivos a lo que ustedes saben. If 2. Ambiciones e insuficiencias de la física. En la descomposición cartesiana del párrafo precedente, nos vemos obligados a abarcar un abanico de numerosas disciplinas. Cada una de estas disciplinas deberá aportar enseñanzas exhaustivas en lo concerniente al fenómeno musical, y además habrá que controlar con particular atención los vínculos entre una disciplina y otra, de forma que el camino lógico no conozca fallos. De repente vemos el carácter peligroso de la empresa, bajo el pretexto lógico de su probable utopía. Advertimos cuáles son las cuestiones previas que plantea, al pretender trazar un camino cronológico de investigación. ¿Cómo y cuándo podremos abordar el fenómeno musical, si hay que poseer primeramente los secretos del funcionamiento del oído interno, y los de la unión sin falla entre los niveles elementales de la sensación y los niveles superiores de la percepción? ¿Qué psicólogo experimental, qué cirujano del cerebro se presentarán para responder con seguridad a estas cuestiones? A este sueño científico estamos obligados a oponer otras realidades, que han sido objeto de trabajos psicológicos algo descuidados por nuestros físicos. De hecho, ellos se limitan a evocar las sensaciones musicales como si fueran el primer elemento de la conciencia musical. Sin embargo, la sensación no es algo dado inmediatamente por la conciencia musical, sino que en general proviene de un desmenuzamiento de la percepción. Así pues, hay una ruptura en el circuito, aparentemente lógico, preconizado por nuestros científicos Hay que remitirles a la lectura de toda una biblioteca de trabajos efectuados sobre este punto desde hace 50 años, por otros especialistas igualmente respetables. Incluso sin invocar los trabajos de gestaltistas y de los fenomenólogos, convendría también señalar a nuestros físicos que tienen un importante riesgo de errar en su aproximación aparentemente rigurosa debido a la discontinuidad de conocimientos que aparece en cada nueva articulación entre uno o más exactamente. El auténtico observador de las percepciones se remonta a contracorriente, como la trucha, a la corriente teórica de los fenómenos físicos. Tratado de los objetos musicales 77. Una disciplina y su vecina. Basta con señalar, solo en acústica musical, los equívocos de los términos que designan, según el caso, un fenómeno físico o su efecto musical. De dos cosas, la una. O bien el científico amateur que es el músico contemporáneo da por buenas las equivalencias frecuencia-altura, nivel-intensidad, tiempo-duración, espectro-timbre, etc., o bien, mejor advertido, no ignora las precauciones que los físicos toman, al plantear dos escalas. La una física, y la otra sensorial. Esto podría ponerle en guardia, pero lejos de ello, encuentra razones suplementarias para fiarse de los sabios, quienes a su vez, declarándose por principio incompetentes en música, confían en él. ¿Qué ocurre entonces? Que trabajos de un gran rigor en el plano físico, desembocan en resultados no interpretables en el plano musical. Por ello, la mayor parte de las curvas de respuesta auditiva establecidas para estímulos similares, no podrían aplicarse a signos complejos, a sonidos simultáneos en el marco de una escucha puramente musical, ya que no tiene nada en común con el condicionamiento casi quirúrgico de una experiencia sensorial bien llevada. If 3. La experimentación musical posible. Estaremos rechazando una aproximación científica de la música al rehuir la anterior aproximación al fenómeno musical que se dice científica por estar fundada en la física del sonido. Al contrario. Pretendemos que una aproximación científica se defina por un método adecuado a su objeto. Consideremos de nuevo la cadena de fenómenos que establecen un circuito de comunicación entre el hombre y las cosas, y recíprocamente, en materia musical. A los extremos, encontramos, en un lado, el universo físico, y en otro, el de la conciencia. Nada nos prohíbe proseguir paralelamente nuestra investigación, operando por los extremos y atacando preferentemente los frentes menos resistentes, que dan la aproximación más eficaz. Las prácticas más modernas de la cibernética nos enseñan a poner entre paréntesis todos los eslabones de la cadena que constituyen una especie de caja negra, y a no preocuparnos más que de lo que ocurre en los extremos.
Si en uno de esos extremos solo colocamos los estímulos, tenemos pocas oportunidades de experimentar en el otro extremo con el fenómeno musical. De la misma manera, si no colocamos ante el oído más que sinfonías, tendremos pocas probabilidades de encontrar el nivel verdaderamente experimental de una psicoacústica. Sin embargo, estos son los dos errores más comunes, patrimonio, el uno de los físicos, y el otro de ciertos psicólogos. Entre estos dos errores, por exceso o por defecto, debe haber lugar para una experimentación razonable, precisamente al nivel del objeto. ¿Qué es lo que se escucha de elemental en toda música? ¿Cómo se escucha? Entre las sensaciones que no son más que un estado inestable. 78 Pierre Schaeffer y artificial de la conciencia, y las emociones estéticas inaccesibles y demasiado complicadas. No hay un campo experimental de la percepción específicamente musical, donde estarían convenientemente confrontadas la incitación debida a una serial exterior y la conciencia de una significación musical. If 4. La intención de entender oír un pleonasmo. El hecho de que el título del presente capítulo no nos choque como un evidente pleonasmo, nos indica que la palabra entender oír, a pesar de ser tan explícita, ha sido vaciada de su contenido. Etimológicamente expresa tensión hacia, es decir, intención. El hecho de que estemos obligados a duplicarla con un sinónimo para devolverle su fuerza, demuestra la automatización de la escucha. Todos los logros humanos llevados a su perfección están en ella. Solo los torpes o los debutantes son conscientes del esfuerzo que hacen. Más tarde adquirirán reflejos. El músico experto y el físico hábil quizá acepten los cuadros del capítulo 4 como un balance de las actividades o adiestramientos que les han conducido a sus hallazgos. Pero es dudoso que vayan más lejos, y que admitan tan fácilmente lo que hemos insinuado. Que cada escucha práctica no resulta únicamente de un mecanismo de adiestramiento, sino de una propiedad de la percepción. En resumen, nosotros afirmamos que se oye lo que se tiene intención de oír, y cada uno de los practicantes lo hace según un objetivo distinto. Se comprende en este sentido que no insistamos en la subjetividad de los sujetos, que es evidente para el adiestramiento necesario en una práctica eficaz, sino en la objetividad de los objetos detallados por las competencias particulares. Llegados a este punto, será necesario tener en cuenta la diversidad de nuestros lectores, de su formación y sus hábitos de pensamiento. Si dudan en reconocer que los objetos de la escucha son diferentes para cada una de las categorías de oído, músicos, especialistas en acústica, lingüistas, etc., de nada servirá reiterar esa afirmación, ya que cada uno querrá convencerse por su propia vía. De ahí la necesidad de preparar en este lugar de la obra una especie de cruce, donde diverjan los diversos caminos. Y 5. Los dos caminos. El camino de en medio, escribió Schomberg en alguna parte, es el único que no conduce a Roma. Admitamos que ha sido este justamente el que hemos tomado hasta aquí, porque convenía a todo el mundo y conducía, en nombre del buen sentido y del sentido de las palabras, bajo la custodia del Littré, a todos los especialistas que no pueden negar haber comenzado a oír todo con un oído vulgar, como todo el mundo. Tratado de los objetos musicales 79 para los unos, a pesar de nuestra advertencia, la actitud científica lo invade todo y lo invadirá siempre. El universo, incluido el universo mental de la música, no escapa a la cadena de causalidades. La eficacia humana lo demuestra. Fabricamos cohetes, escindimos el átomo, y así nuestro espíritu prueba su objetividad. De la misma manera fabricamos violines y magnetófones, y nuestros signos no agotan la realidad musical, sino que dan cuenta de ella de forma de veces inesperada. Para esos lectores de temperamento científico la demostración del capítulo anterior no es convincente. Para los espíritus filosóficos es probable que nuestras advertencias resulten inútiles. Para los psicólogos de oficio no se trata de cantinelas repetidas, pues después de la sumaria clasificación de los gestaltistas hace 50 años, todo el mundo sabe que la sensación no es lo primero ni es anterior a la percepción, y que las estructuras de percepción informan todo nuestro inventario sensorial. Merleau-Ponty considera sobrepasadas, en una filosofía moderna, las antinomias clásicas. Alma-cuerpo, interior-exterior, mentalismo-materialismo. Y aquí tenemos a nuestros músicos desconfiando. Ellos, como todo el mundo, están persuadidos de la posibilidad de la explicación científica total, y a su lado la filosofía les parece redundante. Si por azar se les diera a elegir, se inclinarían por el lado matemático. Lo hicieron desde Pitágoras y lo siguen haciendo con gusto desde que la electrónica relegó a los constructores de instrumentos, meritorios artesanos sobrepasados por la técnica.
Un compañerismo de estudio y muchos pensamientos les aproximan a los ingenieros más que a los filósofos. El músico contemporáneo que se quiere progresista no duda cuando hay que adherirse al bando aliado. En definitiva, posee un parentesco de conducta con el científico, utilizando instrumentos como él, aprendiendo a servirse de ellos y quizá a construir algunos nuevos. ¿Qué hace sino poner en relación causas y efectos? En cuanto a sus partituras, ¿no son también proyecciones? ¿Acaso las estructuras que figuran en ellas no derivan a su manera de fórmulas cifrables? Precisamente para tener en cuenta esta tendencia instintiva a encontrar el esquema de la causalidad experimental, comenzaremos con el libro segundo, que está destinado a mostrar las posibilidades y los límites de la actitud fisicista en música. Y solo después de haber hecho esta exploración, esperamos interesar al lector en el libro tercero con una aproximación fenomenológica. Aún debemos intentar, en este capítulo final sobre el oír, esbozar los dos caminos y ver cómo se ponen en marcha, de forma divergente, a partir del análisis sumario de las 4 escuchas. Uno de los caminos consiste en retomar los recorridos experimentales poniendo en relación causa y efecto, pero referidos a 2 ejemplares distintos en el cuadro, a 2 recorridos paralelos y no confundidos. En los párrafos siguientes daremos una visión de esta primera aproximación del libro segundo. El otro camino consiste en extraer la filosofía del cuadro y 80 Pierre Schaeffer ver cómo disimula 2 juegos de cuadrantes. El de los verbos y el de los sustantivos, es decir, el de las actividades y el de los objetos de la percepción. Al final de este capítulo haremos un breve resumen que anticipará al libro tercero. De esta manera habremos intentado responder a lo que suponíamos era el deseo del lector. Explotar sin ruptura los conocimientos del sentido común con una u otra actitud, en el orden más natural o el que le parece más actual. If 6. La intención de oír en la perspectiva científica. Abandonemos provisionalmente nuestra visión sintética del esquema de los cuadrantes, y demos la razón a la tendencia científica. Renunciemos a comprender de inmediato los mecanismos de la escucha y prefiramos experimentar, a la manera de los físicos, poniendo en relación causas y efectos. Modifiquemos pues el sentido original de un cuadro demasiado literario y demasiado psicológico, confiriéndole explícitamente el papel de un circuito de causalidad. Pero no hay que dejar de ver claramente que existen 2 circuitos, 2 recorridos y que lo que no les une precisamente es una relación de causa-efecto, sino una correlación. Ilustremos estas afirmaciones, dando sucesivamente la iniciativa al físico y al músico. Primer caso. El acústico dispone de un generador de estímuli, es decir, un instrumento conocido físicamente, susceptible de librar seriales simples y mensurables, referibles a un sistema de comprensión dependiente del pensamiento científico. Describiremos así el circuito. La causa del acontecimiento, aparato sector 1, libera una serial que es su efecto, 2, calificada por medidas, 3, que corresponden a nociones científicas, 4. Esta señal, al mismo tiempo que es medida por aparatos, humanamente insensibles, pero físicamente hábiles, llega al oído del músico. El distribuidor de estímulo/I sigue siendo la causa, 1, del objeto sonoro oído por el músico, segundo, cualificado por él musicalmente, tercero, y referido a un sistema de valores musicales tradicionales, cuarto ver figura I. Segundo caso. Hemos dado la iniciativa al músico, tal como proponemos que se haga en música experimental. El músico escogerá preferentemente un instrumento de música habitual, que libere, no estímulo/I, sino sonidos normales, musicales. Los 2 recorridos son del mismo tipo, aunque lo que se oye, al igual que lo que se mide, sea de naturaleza diferente. El músico escuchará un objeto musical salido del instrumento en relación causa-efecto, lo calificará y lo relacionará con su sistema de valor tradicional. El especialista en acústica considerará este efecto como una serial, es decir, tenderá a medirlo y relacionarlo con un sistema de valores físicos. ¿Qué ocurriría en el mejor de los mundos? Advertidos de la necesidad de su colaboración, músico y físico se darían cita alrededor del punto común, la pieza de convicción, tangible desde ahora bajo la forma de tratado de los objetos musicales 81 banda magnética, que es receptora de la serial física, tanto como memoria potencial tras la lectura del objeto musical. El físico diría a su colega, ¿qué oye usted? Y el músico le diría al físico, ¿qué mide usted? Así aparecerían las correlaciones anunciadas. Pero esto apenas ocurre.
El físico, de ordinario, tiene sobre el músico la ventaja de la iniciativa, porque es él quien escoge los estímulos que hay que escuchar y después experimenta como un ingenuo músico, mientras que los músicos han tardado muchos años en actuar a la inversa. Además, cada uno corre el riesgo de comportarse como un aficionado en el terreno de su vecino. Nuestro físico, que duda del músico y lo teme, se rodea de garantías. Escoge fenómenos simples, los que él encuentra más simples, y, por otra parte, convoca a los oyentes para multiplicar su oído, que las estadísticas definen como un oído medio, no necesariamente musical. Iniciativa del físico, iniciativa del músico, generador 4 de 3, la señal punto común, medidas o valores físicos 4, lectura de la señal 2, diccionario de nociones música, física FIG. 1. Correlación emite objeto tísico y objeto musical. 82 Pierre Schaeffer cuarto 7. Le Pontaux mes asterisco. Parece que hemos tomado todas las precauciones que se imponen en la reflexión sobre estas cuestiones. De hecho, la representación que emana de ellas es el encadenamiento lógico de causa instrumental, 1, oído, 2, percepciones, 3, valores musicales, 4. Si admitimos este esquema, ¿cómo poner en duda que el especialista en acústica se ocupe verdaderamente de lo musical? Entonces, ¿qué es lo que mide? Frecuencias, intensidades, los diferentes sistemas de líneas entremezcladas, es decir, los espectros. ¿No son estas las dimensiones del sonido? No. Son las de los fenómenos vibratorios, las de los movimientos de partículas materiales en medio elástico, al margen de cualquier oído. El circuito de estos fenómenos solo concierne al oído de refilón, y en una mínima porción de su terreno. Los aparatos de medida pueden pasarse en todo caso sin el oído, y funcionan por su cuenta. Un diapasón vibra, sus vibraciones se transmiten por el aire, y los vaivenes de las láminas ejercen a distancia presiones sobre la membrana eléctrica del micrófono, que las traduce en impulsos eléctricos, los cuales actúan sobre la aguja del voltímetro. Explicar el sonido, es decir, lo que oímos, por esas lecturas del voltímetro, es un error fatal. Se ve claramente que cuando la frecuencia aumenta, al llegar a cierto punto el oído no oye, ya no hay sonido audible, y sin embargo los aparatos continúan señalando algo. Este algo, claramente independiente de lo que se oye, puesto que no se oye nada, aparece como lo que nunca dejó de ser. El fenómeno de las vibraciones elásticas del diapasón, estudiado por sí mismo en un sistema electroacústico de medidas. Ahora nos ofrecen la cinta para ser escuchada. Esta engendra una serial que, igual que la otra, llega hacia los aparatos de medida. Pero también proporciona, a través del altavoz, un objeto sonoro para el oído. En consecuencia, lo que está en la banda A, produce un efecto físico, B, y un efecto sonoro musical, C. Todo lo más, se puede decir que el efecto musical C está en correlación con el efecto físico B, ya que los dos tienen el mismo origen A. La percepción y la medida aparecen sobre el mismo plano y no una subordinada a la otra. No podemos pretender que B explique C. Y 8 las correlaciones. Franqueada esta dificultad, obtenemos también la noción de correlación entre los dos circuitos experimentales que la banda tiene en común. La multiplicidad de experiencias nos lleva a establecer dos códigos de correspondencia, según que la iniciativa haya pertenecido al físico o al músico. En el primer caso, el físico propuso estímulos expresados en medidas físicas y pidió a los músicos o a sus cobayas de audición musical formular algo. Compárese. Primera nota del traductor. N. Del T, Tratado de los Objetos Musicales 83 nas respuestas. Se obtiene así un diccionario en un sentido físico-músico. En el otro caso, el músico propuso sonidos y el físico midió lo que pudo. Obtenemos la otra parte del diccionario en el sentido músico-físico. ¿No es esto lo que ha ocurrido históricamente? Sí, en la medida en que los físicos han trabajado mucho elaborando la primera parte del diccionario. No, en la medida en que lo recíproco no ha tenido lugar. De ahí el desequilibrio que tiende a enfocar la música únicamente bajo el ángulo del tema y no de la versión. Pero mucho más grave es el malentendido nacido de esta lengua unilateral, tentativa de síntesis que ha sustituido implícitamente a la experiencia de las correlaciones. Al combinar estímulos, partiendo así de modelos sonoros definidos físicamente, se pensó en poder inducir combinaciones de las impresiones musicales, y se hizo intervenir, de forma inconveniente para la percepción, una ley de adición válida únicamente para las medidas físicas, reintroduciendo subrepticiamente una relación de causa-efecto bajo la forma de un paralelismo de combinaciones. Observemos que la solución dada al Pontaux-Unes no nos advirtió contra esta última trampa.
If 9. La intención de oír en una perspectiva filosófica tan racional como la actitud del físico o más exactamente la única científica desde el punto de vista de la investigación musical es la actitud que consiste en interrogarse sobre la conciencia de la escucha. Siguiendo a Littré, hemos visto que se escuchan muchas cosas diferentes cuando escuchamos algo. Hemos aprendido a apreciar los matices de sentido en una frase como esta. Le oí a pesar de todo, aunque no estaba escuchando a la puerta, pero no comprendí lo que oía. Las 4 funciones de la escucha parecen resumir la compleja situación definida por los 4 verbos. Escuchar, oír, entender y comprender. Pero no hay verbo sino objeto. Por ello hemos creído bueno dar un complemento a cada uno, como en esta secuencia. Escucho un motor, oigo un ruido, entiendo los chasquidos y comprendo la avería. De esta manera las 4 actividades parecen tener 4 correspondencias. La causa, la cosa, la calificación y el sentido. Pero si yo dijera escucho un acorde, entiendo un motor, oigo un fagot, y comprendo ese ruido, ¿cometería una falta? ¿Pecaría contra el sentido? Seguramente no. Se perciben variaciones de sentido, pero, a decir verdad, vagas, y que dejan sobreentender más de lo que expresan. Nos vemos obligados ahora a desdoblar el balance de las escuchas. No para describir 2 experiencias paralelas en ámbitos independientes de causalidad, como en la perspectiva física, sino para manifestar, separando intenciones auditivas y objetos de audición, la complejidad de los fenómenos de la percepción. En un sonido determinado compárese nota anterior. N. Del T. Percibo que una escucha pasiva me hace oír lo que domina en el instante presente. Pero una escucha activa y voluntaria me permite oír lo que yo quiero oír, lo que estoy persiguiendo. En un fragmento orquestal puedo pretender el reconocimiento de tal instrumento, o reconocer el tema y solfear sus notas, o apreciar el vibrato del violín solista. En cada escucha mis percepciones difieren, en primer lugar, por la elección del objetivo de la escucha. No hay ni que decir que mis otras actividades concurren en esta. Una vez elegido el objeto privilegiado, escucho, pongo el oído, oigo, aprecio lo que oigo y me refiero a lo que ya sé, comprendo. Pero todo esto sirve lo mismo para el fagot que para el acorde, para el motor que para el ruido. ¿Encontraremos las 16 combinaciones de los 4 verbos y los 4 objetos? Para proseguir este análisis en el sentido de nuestra investigación, preguntémonos cuáles son las intenciones de oír musicalmente. Veremos que la música, lejos de aparecer como resultado de una actividad simple, multiplica a placer y diversifica hasta el infinito los objetos de la escucha. If 10. Sobre algunas intenciones de oír musicalmente no se puede negar que el oyente de un concierto, un virtuoso, un profesor de solfeo o de violín, sus respectivos alumnos, un crítico musical, un director de orquesta, un afinador, un recién llegado y el ingeniero de sonido tengan la intención de oír musicalmente. Vamos a ver que ellos no oyen los mismos objetos y que están en situaciones musicales muy diferentes. Situación del solfista. El profesor hace volverse al alumno y le hace oír ciertas notas al piano, o toca otras en diversos instrumentos. El alumno debe determinar un valor o reconocer un timbre. Situación del instrumentista. Le piden al joven violinista que asegure la afinación de una nota y produzca un sonido no demasiado chirriante. La situación es mucho más complicada. Situación del oyente. El oyente puede contentarse con decir, es un violín o, es una nota aguda. Si el oyente es músico, o es el profesor de violín, compara los resultados con otros. Dice, este es mejor, este está peor. Puede ser indulgente o severo, prueba de que no solo aprecia los resultados, sino también la intención. Dirá, está bien, a una nota, falsa o fea, de un debutante, y está mal, a la misma nota dada por un alumno avanzado. Un crítico diría también de un virtuoso, está en forma, o le tiembla la mano. Todo esto supone que hay multitud de objetos diversos en la intención de oír y muchos mecanismos de escucha, para una simple nota de un tradicional violín. ¿Qué decir de la escucha de un sonido inconveniente, donde se pueden apreciar diferentes aspectos? Que no se parece a ningún otro, que tiene un valor desconocido que puede revelar o no una intención. ¿Cuál es la diferencia entre un pianista y un violinista? ¿No será que el pianista dispone poco más o menos de objetos sonoros prefabricados, mientras que el violinista debe crearlos? ¿Y el cantante que es a la vez el oído y el instrumento? ¿No está el instrumentista en situaciones muy diferentes según toque un instrumento u otro? Estos mismos instrumentistas no están, en su conjunto, en una situación muy distinta de la del oyente.
Además, ¿no difiere un oyente de otro, según sean su cultura y adiestramiento? En cuanto al afinador, cuyo oído tiene la reputación de muy musical, ¿cómo se conduce, como físico o como músico? El violinista que está afinando, ¿no es distinto del violinista que toca? Si olvidamos todos estos artistas para retener únicamente el circuito de comunicación del compositor al oyente, ¿no tiene a su vez esta comunicación un objeto específico, según lo enfoque uno u otro protagonista? En particular, ¿cómo oye y qué es lo que se esfuerza en hacer oír el director de orquesta, responsable principal de esta comunicación, y con él, hoy en día, el ingeniero de sonido?